la publicidad exterior sigue funcionando y creciendo con los medios tradicionales que ya podemos conocer, ¿no? Pues mobiliario urbano, autobuses, monopostes, etcétera. Pero es verdad que el proceso de digitalización y de la evolución de todo el mercado digital en Internet, pues esto ha supuesto un cambio en los medios y en los anunciantes y en las planificaciones, ¿no? Efectivamente, esta evolución es positiva porque se ha abierto mucho más el abanico y las posibilidades de medios para todos los anunciantes. Y en nuestro caso, que estamos muy volcados, aunque también hacemos cosas en digital, pero estamos muy volcados en publicidad exterior, pues la evolución ha sido muy, muy positiva. Los anunciantes pues también han ido evolucionando, se ha mejorado muchísimo las creatividades, las campañas, los formatos, los materiales, y efectivamente esto también redunda en el impacto al usuario, ¿no? Cuando hablamos de publicidad exterior, hablamos de lonas, de las marquesinas de los autobuses, hablamos también de los propios autobuses, ¿no? De los taxis, de los Bolt, ahora de los Uber, ¿no? Sí. Cuando hablamos de publicidad exterior, sobre todo los medios publicitarios tradicionales y los que siguen funcionando y creciendo, pues es tanto el mobiliario urbano, como tú bien decías, pues marquesinas, MUPIs, etcétera, los autobuses, que es el medio en recuerdo, según el Estudio General de Medios, es el número 1, y por supuesto también lonas medianeras, gran formato, como podemos ver en las calles en edificios, vallas, monopostes, todo esto, taxis, los VTC, como bien decías, pues todo esto son medios de publicidad exterior, ¿no? Claro, y nosotros los usuarios tenemos capacidad de recordar sobre todo lo que se mueve, los autobuses, los taxis. Sí. Como te decía, según el Estudio Fíjate. General de Medios, el número 1 en recuerdo por parte del usuario es ¿Y eso por el qué está autobús. estudiado? Bueno, pues al final porque los autobuses son vallas móviles que están dando vueltas por las ciudades, sufren muchas paradas, muchos atascos, lo cual eso ayuda también al impacto publicitario y bueno, pues el recuerdo es alto, es muy, muy alto, sí. Dentro del grupo Corporalia tenéis una patita, ¿no?, que es Cercana Consulting. Correcto. Esta es la empresa que es la que está centrada y especializada en publicidad exterior a nivel nacional. Y os habéis incorporado al mapa de soportes de OJD, Sí. que es la empresa que se dedica a medir, ¿no?, a cuantificar. Sí, sobre todo todo a dar visibilidad al patrimonio, ¿no?, que tenemos los diferentes exclusivistas que trabajamos en el sector. La medición en soportes de exterior es complicada, porque no es lo mismo que en digital, que es mucho más fácil. En exterior la medición es más complicada, aunque se están desarrollando sistemas para tener un mayor acierto, ¿no?, o tener un dato en este sentido. Pero sobre todo con OJD pues damos visibilidad al patrimonio, que de cara a los anunciantes y a las agencias, claro, es fundamental cuando planifican una campaña. Ahí Cercana Consulting se ha incorporado al mapa de soportes de OJD con más de 6.500 emplazamientos. ¿Esto qué supone para nosotros? Entiendo que es una puerta abierta a generar más confianza, más engagement, que se dice ahora, con el cliente. Sí, sin duda. Sin duda, nosotros el patrimonio que tenemos es muy amplio, tanto de autobuses como de mobiliario urbano, como de otros soportes, y no cabe duda que esto genera mucha más confianza y sobre todo mucha más facilidad a las agencias a la hora de planificar, pues aunque hablamos con ellas a diario, pero ellos ya de esa forma saben, y los clientes saben dónde pueden tener el patrimonio que necesitan para sus campañas publicitarias. Me cuenta un pajarito también que habéis ganado varios concursos. Sí, nosotros en este último año móvil, por llamarlo de alguna manera, no solamente en el 25, sino ya también en el 24, hemos incorporado a nuestras exclusivas varios concursos muy grandes, tanto en la Comunidad de Madrid como en Salamanca, Toledo, Valladolid, pues recientemente. Y esto pues nos ha supuesto dar un salto cualitativo hacia adelante y hoy día convertirnos en autobuses en la empresa número 2 a nivel nacional. ¿Por qué y cómo dais ese paso en la expansión? ¿Por qué elegís Toledo y no elegís, no sé, Murcia o Asturias? Bueno, ¿Y cómo es el desembarco? Sí. ¿Y qué supone para vosotros? Bueno, elegimos u optamos,
a aquellos concursos que van saliendo y que entendemos que son razonables, porque no todos salen a la vez. Nosotros, nuestro modus operandi es intentar crecer lo máximo posible en el mercado de exterior, y la forma de crecer que tenemos es mediante concursos públicos o público-privados en aquellos que van saliendo, ¿no? En este caso, ¿por qué Valladolid? Pues es un concurso que salió hace unos meses, nos presentamos y lo ganamos, ¿no? Me hablabas de Murcia, pues también, en el momento que salga este tipo de ciudades, pues estaremos al tanto para poder presentarnos y optar a ganarlos. Hay formatos como Canal Bus y Visual Paddle que están mostrando bastante interés por innovar fuera de los soportes tradicionales, ¿no? Que quieren ir más allá. ¿Qué otros formatos o qué nichos futuros son más prometedores? Ahí, ¿cómo estáis evaluando la visibilidad? Es decir, la rentabilidad, la escalabilidad, la aceptación por parte del público. Nosotros siempre intentamos innovar en formatos de exterior que puedan ser interesantes para los anunciantes, ya que tenemos demanda por parte de ellos de cosas nuevas, ¿no? De cosas que puedan innovar saliéndose un poco de lo tradicional. Visual Padel fue una de nuestras últimas apuestas, que es un circuito de MUPIs, de mobiliario urbano, por llamarlo de alguna manera, en clubes de pádel a nivel nacional, que está funcionando muy bien. Es el único circuito que existe de estas características. Ahora recientemente hemos incorporado también un soporte nuevo en Barcelona que se llama Cargo Bici, que son unas bicicletas de reparto de la última milla, con unos espacios muy grandes para estos repartos, que son los que se utilizan para publicidad. Entonces siempre estamos en la línea de innovar y de poder ofrecer al mercado soportes nuevos dentro de lo que es la publicidad exterior, que complementen los soportes tradicionales, que son los que más se venden, lógicamente, ¿no? Pero que dan una alternativa al cliente de hacer cosas diferentes con sus campañas. Y ahí es muy importante la responsabilidad social corporativa, que yo sé que es algo donde vosotros siempre habéis puesto mucho foco. Sí, nosotros lo tenemos muy presente y siempre hemos sido muy activos en lo que es la responsabilidad social corporativa. Colaboramos con diferentes ONGs, asociaciones contra el cáncer. Hacemos donaciones todos los años a diferentes colectivos desfavorecidos, y esto va a seguir siendo una constante en nuestra compañía. Llevamos ya varios años haciéndolo y seguiremos los años venideros pues haciéndolo de la misma manera, ¿no? Para nosotros es importante el poder repercutir parte de lo que hacemos en este tipo de colectivos, ¿no? Y colaborar con ellos. Para vosotros también ha sido muy importante siempre la innovación, la digitalización, y ahora en este mundo, en esta ola de inteligencia artificial que nos sacude a todos, pues también lo tenéis muy presente. ¿Cómo habéis implantado qué procesos en materia de digitalización, tecnología, para mejorar? Entiendo que desde la medición, los procesos, el contacto con el cliente, ¿cómo se está ayudando? ¿Qué tenéis también en mente? Bueno, nosotros llevamos varios años con un proceso de transformación digital muy importante dentro de la compañía, en la que, bueno, al final nunca acaba, ¿no? Porque siempre estás incorporando cosas nuevas, ¿no? Nosotros hemos desarrollado aplicaciones propias para medición, para integración con nuestros clientes y operadores de transporte. Todo ello para, de alguna manera, mejorar nuestra funcionalidad, ser más operativos, ser más dinámicos, más ágiles, poder dar un mejor servicio a nuestros clientes y a todos los operadores de transporte con los que trabajamos. Y en ello estamos, ¿no? La verdad es que llevamos ya, como te decía, varios años, estamos en una fase ya final de toda esta transformación, que luego seguiremos complementando, y con la incorporación también de la inteligencia artificial que está tan de moda en procesos internos, ¿no? de nuestro desarrollo diario. Tenéis clientes de todo tipo, ¿no? Más pequeños, más grandes, de alimentación, Sí. Clínicas estéticas. Sí, nosotros, nuestro cliente es cualquier pyme, comercio o gran compañía, y de cualquier sector. Somos muy transversales en ese sentido. Nuestro portfolio de mercado, nuestro mix de venta, se reparte más o menos un 50% en el mercado local. Somos la empresa más activa con la mayor fuerza de ventas en el mercado local, para todo ese cliente de concesionario de automóviles, clínicas de salud, estética, educación, fitness, para
cualquier sector que sea proclive a poder anunciarse en publicidad exterior. Y luego, por otro lado, están las grandes compañías que nos aportan una facturación muy alta al grupo, y estas grandes compañías normalmente nos llegan a través de agencias, que trabajamos con todas las agencias de España, y en algún caso pues directamente, ¿no? Son como repartimos, pero sí, clientes de todo tipo y de cualquier sector, porque en el fondo cualquier cliente es susceptible de anunciarse y de hacer una campaña en exterior. Oye, ¿cómo es el momento actual de la publicidad? Bueno, el momento actual... O sea, ¿le cuesta a las empresas rascarse para publicidad? El momento actual es bueno. Publicidad exterior está creciendo en los últimos 2 años de una forma considerable. Se recuperó... Pero si ya no miramos al horizonte ni frente, vamos siempre con la mirada puesta al móvil. ¿No has visto ahora? Sí. Estoy viendo muchos vídeos y muchos emoticonos donde se nos ve siempre con la cabeza bajada mirando al móvil, si no miramos. Sí, todo el mercado digital es muy importante, no cabe duda, pero es verdad que hay una saturación de anunciantes en el mercado digital muy alta. Nosotros estamos notando en los últimos meses, de este último año, una transición de clientes que apostaban solo por digital, están apostando nuevamente por exterior, e incluso dentro de sus planificaciones están reduciendo inversiones en digital para incorporarlas a exterior. Digital es muy importante, no cabe duda, pero exterior el impacto es muy fuerte, y además no puedes cerrarlo, no puedes dar a la cruz, no puedes deslizarlo con el dedo, entonces lo vas a ver sí o sí. O sea, el impacto te llega a 100%. Ya, es increíble. Oye, ¿y luchar contra ahora todos los canales, con TikTok, con Instagram? No sé, porque parece que si no estás en TikTok estás muerto, que a lo mejor si estás en un autobús dices, eso no es rancio, cuando ahora es TikTok, o es el birri a la hora también que se lleva. No, bueno, el cliente, yo siempre recomiendo, lo he dicho en muchas ocasiones, que cuando haga una planificación de medios, dependiendo de su presupuesto, tiene que llegar a todos los medios. Es decir, tiene que llegar al mercado digital, a ese TikTok o a ese Instagram, como bien decías, tiene que llegar a la radio, tiene que llegar a la prensa digital o escrita, tiene que llegar a exterior, porque en el mix de medios está el éxito al final de la campaña, ¿no? Digital tiene su porción de la tarta, como la tiene el radio, como la tiene exterior, como la tiene el resto de soportes, y el comportamiento del mercado en nuestro caso está siendo bastante positivo en estos últimos tiempos. Entonces estamos satisfechos y esperemos que siga creciendo. Oye, 2 cositas más, equipo. El equipo que tenemos nosotros, podemos presumir que tenemos un equipo que lleva muchos años con nosotros. Tenemos un amplio equipo que gracias a ellos pues nos permite seguir creciendo en el mercado y llegar a donde llegamos, ¿no? La antigüedad de nuestro equipo es alta, y eso pues dice mucho de que hacemos las cosas razonablemente bien, y bueno, y seguiremos confiando en nuestro equipo e incrementándolo en la medida que sea necesario, no cabe duda, porque si seguimos ganando concursos pues habrá que seguir. Y en 2-3 años, ¿cómo os veis? Bueno, pues espero que bastante mejor que ahora, que no estamos mal, pero sí, nosotros este año creceremos a 2 dígitos, y la intención para los próximos 3 años... Lo dices así como crecemos a 2 dígitos, como... Sí, bueno, o sea, eso ya nos cuesta mucho y mucho esfuerzo, ¿no? Y mucha inversión también, ¿no? Porque detrás de todo esto hay mucha inversión, pero sí, el proyecto que tenemos para los próximos 3 años es seguir creciendo, consolidar lo que tenemos, que ya es mucho. ¿Más ciudades? Sí, en la medida de lo posible, sí. Nuestra cobertura es nacional, tenemos presencia en casi todo el territorio, pero hay muchas zonas todavía donde no estamos y donde tendremos que hacer alguna incursión para conseguir estar en esa zona. Uy, ahí le brillan los ojos, alguna incursión. Alguna incursión. ¿Me puedes decir por qué letrita empieza? De momento no. Para la próxima vez ya te lo podré decir. Oye, Álvaro Canelo, CEO del Grupo Corporalia, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena. Yo, o sea, ahora cuando voy caminando y no voy con la mirada pegada al móvil, sino que miro ahí al frente, o voy en el coche y veo pasar un autobús o veo una gran lona, por ejemplo, pues me acuerdo mucho te acordarás de vosotros. De nosotros. Digo, uy, esto me suena, ¿no? Esto yo creo que sé quién lo ha hecho. Efectivamente. Oye, pues enhorabuena, seguir trabajando y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Venga, chao, hasta luego. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Tú lo que necesitas es ahorrar. Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto. Ahorrar. ¡Concierto! Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Renault. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Los cocos se han convertido en tema de conversación en el ámbito económico. Te explicamos qué son. Cocos se utiliza en la jerga, pero en realidad responde al nombre de bonos contingentes convertibles, que para quienes no lo conozcan, son bonos que ofrecen determinado rendimiento y emiten deuda. Es de los que más riesgo tienen entre los distintos instrumentos. La peculiaridad va mucho más allá. Estos bonos se convierten automáticamente en acciones en caso de que las reservas de un banco bajen de determinado capital. Es decir, son los primeros en caer y sirven para sanear las cuentas del banco y restaurar lo perdido. Tienen vencimiento perpetuo o a muy largo plazo, por lo que también se lo califica de deuda híbrida. Los bancos pagan más interés y el inversor asume más riesgos, un mercado que los expertos en la materia cifran en más de 275.000 millones de dólares. En el peor extremo pueden acarrear una pérdida total para el inversor, que al menos habría llevado los intereses acordados durante el tiempo que mantuviera el bono. Aunque sobre el papel no cuentan con fecha de vencimiento, el emisor se reserva el derecho de rescatar el bono. Los cocos gustan a reguladores y a los bancos y son atractivos para algunos inversores que buscan un mayor potencial de retorno, pero están dispuestos a asumir mayor riesgo. Se trata de un tipo de emisión surgida tras las turbulencias de la crisis de 2008, buscando alejar el riesgo de los contribuyentes y trasladarlo a los tenedores. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Camino de las 11:30 de la mañana, hora menos en Canarias, y ya saben que los martes aquí en Intereconomía hablamos de hidrógeno, en Capital Intereconomía, nuestro H2 Intereconomía, que es el cuarto capítulo de esta temporada, en el que vamos a hablar hoy, como decía Rafael Luque, CEO de Ariema, de algo que les gusta mucho a nuestros oyentes, que es finanzas, inversión, dinero, proyectos. Rafa Luque, CEO de Ariema, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Yo bien, Rubén, buenos días. Encantado de verte, me alegra mucho verte. Muy bien acompañado hoy.
Sí, tenemos un buen equipo. Tenemos buen equipo. Vamos a por ello, a ver si la vamos a liar en el partido, que ya sabes que nos relajamos luego y no por ser buenos, luego al final se llega a buen puerto. Rafa Luque, que va a compartir hoy micrófono con Juan Gómez Valero, que es asesor estratégico senior de Ariema. Don Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va todo? Bueno, todo estupendamente y con buenas perspectivas. Eso es bien, eso es bueno, nos alegra. Pues vamos a hablar enseguida de eso que decíamos, inversión, de dinero, de finanzas, de proyectos, con nuestro invitado de hoy, que va a ser Isaac del Moral. Trayectoria amplia en la gran industria, experiencia en compañías como Fertiberias, Papel, AEG, Airliquid. Es profesor además del curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno de Ariema, que se celebra, Rafa, el 15 de octubre. Solo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues sí, pero todavía quedan plazas. Los últimos despistados, si entran por internet en cursoh2.com o nos contactan a través de la web de Ariema, estamos todavía con oportunidades. ¿Qué les vais a enseñar ahí a los que quieran formar parte de ese curso? Pues la temática es muy innovadora porque llevamos muchos años haciendo cursos de formación técnica en hidrógeno, pero esta vez hablamos de inversión. Inversión tanto en proyectos de producción de hidrógeno como en empresas del sector de hidrógeno. Bueno, ¿cómo está el panorama, Juan? ¿Cómo se empieza el curso? Estamos ya con todos los comienzos de colegios y esas cosas. ¿El hidrógeno qué retos tiene por delante este año? Bueno, de alguna manera hemos experimentado todos un cierto enfriamiento, digamos, del sector, pero ya digamos, se está rearrancando y ya empieza a haber proyectos, empieza a haber dinero, como decía Rafa, y sobre todo dinero para invertir en proyectos y para consolidar empresas en el sector. Es un buen momento ahora para redesembarcar en el hidrógeno. Hemos notado después del verano ya un cambio de tendencia clarísimo que nos explicará Isaac, muy conocedor de los detalles del mercado, y encaramos pues este fin de año con bastante optimismo. He tomado nota por aquí de lo que habéis dicho, Rafa, lo que habéis dicho, Juan, ese cambio de tendencia, ese enfriamiento del sector que hemos vivido meses atrás, para ver cómo estamos y en qué punto de arranque, como nos decías ahora, Juan, y ese dinero, de dónde viene, hacia dónde está yendo. Y hablando de cambio de tendencia, Rafa, me contabas antes fuera de micro, que parece que hay cambio de tendencia también si hablamos del sector del hidrógeno en bolsa, ¿no? Que esto parece que empieza también a ir hacia arriba. Sí, efectivamente hay un termómetro del que disponemos de hace 5 años, que es el fondo Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno, y llevamos desde abril, empezó más suave, pero ya estamos subiendo un 40% aproximadamente desde mínimos. La participación estuvo a 7 euros y ya está el último cierre a 10,5. Y lo que está pasando dentro ha sido pues una criba. Lo que hemos vivido es que ha habido empresas del sector que han quebrado, pues Green Hydrogen System, por ejemplo, un fabricante de Dinamarca de electrolizadores, varias empresas que se postulaban para hacer vehículos de hidrógeno, mientras que otros jugadores pues están teniendo una evolución fantástica en bolsa. El más destacado de los que tenemos en cartera es Bloom Energy, la empresa americana fabricante de pila de combustible y electrolizadores, muy especializada en suministrar sistemas basados en pila de combustible para centros de datos. Tiene buenos clientes como Intel y otras empresas del sector. Y lleva en un año una subida en bolsa del 700%. De hecho, ha subido tanto que ya es del orden del 20% de la cartera de nuestro fondo. Bueno, pues enseguida hablamos con nuestro invitado, le saludamos, como decimos, vamos a hablar con él sobre cómo está la situación del hidrógeno en la actualidad, las cancelaciones que ha habido, ese enfriamiento, esos proyectos que no han salido adelante, qué diferencia hay entre los proyectos que sí han salido y los que se han quedado por el camino, y en qué sectores hoy el hidrógeno pues tiene algo más de sentido. Luego hablamos con nuestro invitado enseguida en 2 minutos. Antes, como siempre, hoy con Hugo Alonso, las noticias que nos ha dejado el hidrógeno en la última semana. Que comenzamos con la Comisión Europea, que apuesta por el hidrógeno verde reasignando más de 900 millones de ayudas para Moeve, para Iberdrola y para EDP. Hugo. Este movimiento refuerza el respaldo al desarrollo de tecnologías limpias en el bloque, acelerando la inversión en electrólisis y producción renovable. Se prevé que estos apoyos se integren en el Valle Andaluz del hidrógeno verde y otros corredores estratégicos dentro de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la autosuficiencia energética. El Gobierno garantiza los proyectos de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos andaluces. El Gobierno español ha ratificado su compromiso de impulsar proyectos de hidrógeno verde en Andalucía, además de avanzar en la electrificación de los puertos andaluces como parte de su estrategia hacia la descarbonización marítima. El anuncio responde a demandas
las de zonas con deficiencias energéticas, como el norte de Jaén, aunque hay territorio cuyo estatus aún no ha sido definido. Allí, precisamente, en Andalucía, un grupo de científicos ha conseguido transformar residuos de naranja en hidrógeno verde. Investigadores de la Universidad de Sevilla han desarrollado un sistema que aprovecha residuos orgánicos húmedos, como la cáscara de naranja, para generar hidrógeno verde, almacenándolo en forma de amoníaco, más estable y seguro para transporte y almacenamiento. El proceso aprovecha biomasa húmeda, lo que permite evitar costosos y energéticamente intensivos pasos de secado, aumentando eficiencia. De Andalucía al País Vasco, porque allí Irizar ha presentado en Bilbao un autobús de hidrógeno con autonomía de 1000 kilómetros. La empresa ha dado a conocer en Bilbao un bus de hidrógeno que, según pruebas, alcanza una autonomía de unos 1000 kilómetros, una cifra destacable para buses de este tipo. Una ventaja adicional es la rapidez de recarga, ya que en menos de 15 minutos puede completarse, lo que mejora la operatividad diaria. Las pruebas realizadas desde Ormaiztegui hasta los destinos como Madrid, Zaragoza o incluso los Alpes avalan tanto la autonomía como la fiabilidad del vehículo en rutas reales. Más cosas. Ámbar se alía con Carreras para transportar la cerveza con hidrógeno renovable. La cervecera aragonesa Ámbar y la empresa logística Carreras han iniciado un ensayo de 3 meses para transportar cerveza utilizando un camión híbrido. Comparado con un camión convencional, se espera que una reducción notable de emisiones de unas 30 toneladas de CO2 en ese periodo gracias al uso del hidrógeno. Y en el exterior, investigadores japoneses desarrollan una batería que almacena hidrógeno a menos de 100 grados centígrados. Un equipo de Japón ha creado una batería de hidrógeno que funciona a solo 90 grados, lo que es mucho más bajo que en tecnologías previas, reduciendo los problemas térmicos de seguridad y consumo energético. El periódico de la energía, el dispositivo usa hidruro de magnesio como anodo y electrolito sólido por el que se mueven iones de hidruro, permitiendo almacenar y liberar hidrógeno varias veces, manteniendo capacidad. 11:36 de la mañana, vamos con nuestra noticia sostenible. España y Moeve refuerzan su compromiso con la transición energética mediante la adhesión a la First Movers Coalition. Recientemente se celebró en Madrid el acto de adhesión del Gobierno de España a la First Movers Coalition, bajo el lema de España, vanguardia de la industria verde, con la participación del presidente Pedro Sánchez, varios ministros, líderes empresariales y el presidente del Foro Económico Mundial, Borg Brende. La First Mover Coalition es una alianza global pública-privada impulsada por el Foro Económico Mundial para acelerar la descarbonización de sectores industriales clave como la aviación, el transporte marítimo y por carretera y el acero. La compañía energética Moeve se adhirió a la First Movers Coalition el pasado mes de enero, siendo la primera empresa de su sector en España en sumarse a esta coalición, a la que también ha firmado su adhesión el Gobierno de España, reafirmando su compromiso con una transición energética rápida, ambiciosa y sostenible. Según Martin Westelar, CEO de Moeve, la compañía está en una de las mayores y más disruptivas transformaciones empresariales de Europa. Su objetivo es que más del 50% de los beneficios de la empresa sean sostenibles antes de 2030, pasando de ser un First Mover a un Fast First Mover. En marcha el H2 Intereconomía de hoy. Ya saludamos a Rafa Luque, el CEO de Ariema, y a Juan Gómez Valero, asesor estratégico de senior de Ariema. Turno para nuestro invitado, como decíamos, Isaac del Moral. Ha sido director de Energía y Sostenibilidad, desarrollando esa carrera del lado de grandes industrias, grandes empresas, grandes compañías como Fertiberia, como Air Liquide, como AEGE, como Aspapel, que es profesor también del curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno de Ariema, que se celebra, como hemos dicho, el próximo 15 de octubre. Don Isaac, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Y muchas gracias a Ariema por invitarme. Un placer conocer contigo cómo está el hidrógeno. Empiezo por ahí, por hacer un poco de situación, fotografía del lugar antes de entrar a hablar de dinero, de finanzas, de proyectos, de inversiones. Cómo están evolucionando, si han mejorado o no, dónde está yendo el dinero. El sector del hidrógeno en general, Isaac, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que la salud del hidrógeno verde va en alza. Está ocurriendo como en todas las tecnologías. Primero hay un pico de expectativas, unas sobreexpectaciones de algo que se sabe que es la solución o una parte de la solución muy importante a futuro.
con el tema de la descarbonización, el tema de la soberanía energética, devolver la soberanía energética a países como España o a Europa muy dependientes del exterior, ¿de acuerdo? Cuando se piensa que hay una solución que es esa, todo el mundo pone los ojos en proyectos, se convierte hasta en un trending topic. En el año 20 y 21, recordando además que los tipos de interés estaban muy bajos, todo el mundo tenía que estar en el hidrógeno, todo el mundo tenía proyectos, todo el mundo es como el que va a ver una casa, todo el mundo quiere comprarse una casa, luego, bueno, vamos a ajustarnos a la realidad. Y esto lo describe muy bien la curva de Gartner. La curva de Gartner lo que dice es en el tiempo cómo van las expectativas. Esto es como cuando estás buscando pareja, tú encuentras tu pareja y dices, esta es mi persona con la que quiero estar, pero no te hace caso. Entonces bajan de repente las expectativas, se llega al valle, al abismo, ¿no? Y ahí todo hay una decepción, una depresión, me lo tengo que replantear todo, pero cuando ya tienes las ideas claras y sabes cuál es tu futuro, vuelven a traer las expectativas, pero ya con una criba, ¿vale? Entonces lo que está pasando ahora en el sector del hidrógeno verde es algo muy normal, es un ajuste temporal, es un ajuste de portfolio, y lo decía muy bien Rafa anteriormente, van a quedar los proyectos que realmente tienen futuro y que siempre han tenido futuro, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado es eso, ha habido, no lo llamaría burbuja, pero sí que ha habido, todo el mundo tenía que estar ahí anunciando proyectos que a lo mejor no eran tan viables como se esperaba. Los proyectos que se cancelan es como siempre, ¿no? En un mantel, en una mesa de 2 metros, se ve la mancha de vino, pero no se ve que el resto del mantel es blanco. Claro. Aquí se han cancelado, por supuesto, o han anunciado su próxima cancelación, unos 50 proyectos en el mundo, que de compañías muy relevantes, pero es que hay otros 500 que van adelante, ¿de acuerdo? En España tenemos proyectos de compañías que estaba comentando tu compañero anteriormente, que van decididamente hacia adelante. Y yo creo que, desde luego, hay una ralentización a lo mejor o una criba de proyectos, pero que del año 2030 en adelante, o sea, el dinero va a ir ahí. Ha habido un informe, el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que ve claramente, te dicen cuáles son las expectativas de producción de hidrógeno. Lo que se ve es, por primera vez, que decae la capacidad de producción de hidrógeno hasta el año 27, hasta el año 30, pero luego del año 30 al año 2050... corrige sus propias previsiones y se incrementa todavía más de lo que se estaba esperando la producción de hidrógeno bajo en carbono, ¿vale? Ahí estamos hablando de todo tipo de colores, pero desde luego lo que está ocurriendo es un ajuste tanto temporal como de portfolio, como ocurre en todas las tecnologías innovadoras. Isaac, esos proyectos que se han quedado por el camino, ¿qué les faltaba o qué no tenían si los comparamos con los otros proyectos que sí que han seguido en adelante? ¿Cuál es la diferencia para que unos sí y unos no? Sí. Como norma general, que luego cada proyecto tendrá lo suyo, claro. Lo voy a hacer por antítesis, ¿no? O sea, ¿por qué sí? ¿No? Pues lo principal es tener una idea clara de cuál va a ser el recorrido de tu compañía, por ejemplo, Moeve, y sobre todo tener un off-taker. Vamos a olvidarnos de anglicismos, tener un consumidor de ese hidrógeno asegurado. Al final estos son proyectos capital intensivos, se necesita muchísimo dinero, con lo cual hay financiadores detrás, y tú no puedes ir a un financiador y decirle, vale, voy a producir hidrógeno, porque lo primero que te va a preguntar el banco o cualquier fondo es, vale, ¿y qué vas a hacer con ese hidrógeno? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Y a qué precio? ¿Y en qué periodo? ¿Vale? Porque yo voy a dedicarme dinero, quiero pedirle un retorno, y estamos hablando de retornos de 20 años, de retornos muy largos, ¿no? Y luego además hay temas técnicos, por supuesto, que recordemos, en lo que respecta al hidrógeno verde, que detrás de un gran electrolizador hay una gran renovable, ¿no? Y estas renovables se tienen que conectar a las infraestructuras. Y a lo mejor, bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo con la capacidad ociosa, no solamente en España, parece que el problema lo tenemos aquí con Red Eléctrica y con los distribuidores, es un problema generalizado en Europa. Nosotros hemos estado en proyectos en Suecia y os puedo asegurar que el problema de conexión es exactamente el mismo o incluso peor, ¿vale? Y hay proyectos que van para adelante porque tienen asegurada esa conexión o porque han apostado por autoconsumo solar y tienen ese suministro también asegurado, ¿de acuerdo? Pues Juan y Rafa, vosotros sois los que sabéis de esto, así que preguntas para nuestro invitado.
Bueno, pues arranco yo. Ha habido una copia en el sector del hidrógeno de ciertos hábitos empresariales que vienen de otros sectores, en concreto del mundo de las renovables y en particular de la fotovoltaica. Muchos han tratado de extrapolar el concepto de la venta del ready to build, es decir, gestiono una serie de permisos, como se hacía en fotovoltaica, cuando ya tengo esa maraña legal en España resuelta de licencia ambiental, licencia para construcción y conexión a red eléctrica, pues ya no pongo más dinero y los vendo a algún, digamos, mayorista que ahí llega ya y pone el dinero, pone esa inversión fuerte en capital. Eso se ha tratado de extrapolar a hidrógeno con un éxito dispar. ¿Tú cómo lo ves, Isaac? Lo acabas de definir tú perfectamente. A nosotros nos han venido desarrolladores copiando un poco el modelo, sobre todo eólico, ¿no? De poder conseguir todo lo que es el papeleo y demás y tenerlo a punto. Insisto, vamos a irnos olvidando los anglicismos, ¿no? El ready to build es que está preparado para conectar y ponerse a funcionar. Pues en los proyectos de hidrógeno, que son bastante más complejos, hay gente, promotores, que han intentado ir por esa vía, ¿no? Al final, bueno, sí que es verdad que en algunos momentos puede funcionar porque tú como consumidor no puedes estar en toda la cadena de valor, no puedes estar desde la parte de la inversión hasta el consumo como tal. Yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe hacer, con lo cual ahí puede haber proyectos ready to build que sí te ahorran alguna fase, alguna etapa, ¿de acuerdo? Pero es complicado que un desarrollador, hablando de temas de hidrógeno, en temas de renovables tipo solar, tipo eólica, es muy diferente. Ahí sí que tienen un valor añadido de poder revender ese proyecto, pero en hidrógeno estamos hablando de un animal diferente. Juan. Sí, acercaos al micro. Sí. Me gustaría preguntarte, Isaac, porque claro, en el hidrógeno sus aplicaciones son múltiples, ¿no? Y entonces hay que tener muy bien estudiado, como ya apuntabas, el modelo de negocio para cada caso. Cada proyecto tiene su razón de ser o no la tiene. Uh-huh. ¿Qué aspectos regulatorios o técnicos regulatorios habría que afinar? Por ejemplo, se ha hablado de la integración, digamos, de las renovables en el sistema eléctrico, y eso evidentemente va a tener tendrá un impacto significativo en el despliegue del hidrógeno. ¿Cómo ves esta integración? Totalmente. Primero quiero señalar que la revolución es el hidrógeno bajo en carbono. El hidrógeno como tal ya se utiliza en aplicaciones desde tiempos inmemoriales, en el sector del refino, en el sector de los fertilizantes. O sea, hoy día ya se producen 100 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo, ¿vale? O sea, es una tecnología que está muy probada, se sabe cómo manejar, etcétera. Bien. Con el tema regulatorio. El tema regulatorio, por supuesto, temas como estos, cuando hablamos de renovables, que tiene que haber una trazabilidad, que realmente tu hidrógeno es verde o es sostenible para evitar lo que se llama el lavado verde, el greenwashing, ¿vale? La regulación es necesaria, es completamente necesaria en este marco, pero no puede ser un lastre. No puede ser que Europa apueste decididamente por el hidrógeno verde, insisto, porque puede recuperar tu soberanía energética frente a otros países, frente a otros continentes tan complicados y demás. Y para definir lo que es el hidrógeno verde hay una legislación de 9 páginas. No tiene sentido. No tiene sentido que para saber yo lo que es el hidrógeno verde y por ende si me van a financiar o no ese proyecto, me tenga que leer 9 páginas. Debería ser mucho más sencillo que todo eso, ¿vale? La integración de las renovables, el tema que tiene es que hay que consumirlas en el momento en el que se produce. De momento, más allá de baterías, pero de forma eficiente, hay que consumirlo según se produce, con lo cual ese electrón verde tiene que dedicarse a hidrógeno verde, tiene que haber una trazabilidad, con lo cual a partir de 2030 te pueden pedir una trazabilidad horaria, ¿vale? Recordemos que el 1 de octubre el mercado eléctrico pasa de ser horario a cuarto horario. O sea, va a haber una trazabilidad cuarto horaria. Creo que todo esto tiene que ser mucho más ágil, ¿no? Porque si no habrá zonas geográficas del mundo mucho más ágiles en regulación, incluso laxas, como países asiáticos y demás, y lo que va a pasar es que el dinero que tiene miedo, es impaciente, pero se mueve muy rápido, va a seguir invirtiéndose en proyectos de hidrógeno verde, azul o como queráis, pero en otras zonas geográficas. En Asia, por ejemplo, es ahí, no lo estamos viendo, pero no solamente China, Japón, Corea, se están llevando un montón de inversiones, con lo cual
La integración de las renovables no puede ser un constraint, no puede ser algo que frene el desarrollo del hidrógeno verde en Europa. Y desafortunadamente, me vais a permitir coloquialmente decirlo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿de acuerdo? Y no puede ser que estemos pendientes de que la Red 3, la Directiva de Energías Renovables, que ya es la 3 porque ha habido 2 más, o sea, y viendo lo prolija que es la legislación europea en todo esto, ahora estemos esperando a que cada país, cada Estado miembro, la transponga en su propia política. O sea, somos muy lentos. Es un espacio económico, pero no es un espacio, permitidmelo decir, unido, ¿no? En Estados Unidos es lo que es. Estados Unidos también tiene sus problemas. Recordemos que la administración Biden apoyó mucho el desarrollo del hidrógeno verde y del hidrógeno azul, y de repente pues llega alguien con otras ideas y desaparece eso, con lo cual también hay ralentizaciones, ¿eh? O sea, no pensemos que Europa es lo peor, no, ni muchísimo menos. Europa es el adalid y el que está empujando y el que es el motor de empujar lo que es el hidrógeno verde, que va a salir seguro, y van a salir los grandes proyectos. De cara, arrimando el ascua a la sardina de los inversores, de los oyentes que tengan en su cabeza que este sector, el hidrógeno, va a ser parte de la solución a la descarbonización, como de hecho piensa la mayoría de las empresas petroleras, las opciones que tiene un inversor, en mi opinión, hay 2 caminos. Uno es formarse, aprender. Por ejemplo, este curso que tenemos nosotros el 15 de octubre, y hay otras opciones para entender mejor las dificultades, que no son pocas, porque las hay técnicas y, como apuntaba Isaac, las hay legales y administrativas y no pocas. Pero también hay otra vía que yo llamaría la delegación. O sea, se puede invertir a día de hoy, además del fondo de renta 4, que fue el primero hace 5 años, ahora ya hay otras alternativas en el fondo de inversión, hay incluso un ETF dedicado a hidrógeno, con lo cual se puede confiar en los gestores y ir por esa vía, o directamente en empresas. Hay empresas que se postulan como gestores y promotores de plantas de producción de hidrógeno verde, y las hay con tecnología propia de los equipos principales, de electrolizadores, pila de combustible, etcétera. En tu opinión, Isaac, a un inversor en general, ¿qué le aconsejarías? ¿Ir por la vía de esto es complicado, delegue usted, o por la vía de formarse? Por las dos vías. Yo creo que una empresa como Ariema tiene un papel muy importante en este tema de formación, en know-how. No hace falta que todo el mundo sepa de algo, sino saber quién sabe de eso, ¿vale? Y ser generalistas al final pierde mucha riqueza. Yo creo que hay que ir a consultores especializados tipo Ariema y a desarrolladores, pero por supuesto al final los inversores lo que van a hacer es, volvemos a lo mismo, no te van a dar un dinero, no te van a prestar un dinero si ellos mismos con sus propios equipos no han analizado, no han hecho la due diligence, no han hecho el estudio de ese proyecto y demás, y que van a tener un retorno asegurado. Entonces es algo que se retroalimenta. Por supuesto, en las primeras fases hay que contar con gente como Ariema, hay que contar con gente especializada en el tema, y luego, inevitablemente, yo si fuera el director general de Morgan Stanley lo haría, a mi equipo le diría, oye, tú tienes que saber tanto como el señor que te ha pasado estos papeles, porque me tienes que asegurar que el retorno es ese y no otro, ¿de acuerdo? O sea, que es algo que se retroalimenta. Desde luego, el papel de los consultores y de la gente que sabe del tema es ese, y tiene que ser ese, pero luego, inevitablemente, el inversor, cuando pasa todos los procesos de aprobación y demás, tiene que tener un conocimiento sólido también. Juan. Sí, hablando un poco del despliegue del hidrógeno, como decía Isaac, el hidrógeno no es la panacea, pero es parte de la panacea, digamos. Tiene múltiples usos que ya se conocen desde hace mucho tiempo. La molécula de hidrógeno se conoce hace siglos. Ahora hemos visto que la versatilidad del hidrógeno le permite usos pues tanto en industria como en movilidad, como en almacenamiento. Digamos, es un facilitador, digamos, de los mercados energéticos también. ¿Tú ves, Isa, que haya un futuro, digamos, más o menos cercano para la movilidad con hidrógeno, visto un poco lo que hay hasta ahora? Porque, por ejemplo, hay compañías como Toyota o Hyundai que son pioneras en el coche de hidrógeno y siguen apostando por ello. Creo que la mitad de las asignaciones a proyectos de hidrógeno en Japón, estas dos compañías la van a dedicar a automoción, básicamente.
¿Cómo ves tú que puedan integrarse, digamos, las aplicaciones de movilidad en este futuro del hidrógeno? Desde luego, uno de los problemas de la descarbonización, de lo que se llaman los sectores difusos, es el transporte, ¿vale? Es uno de los sectores más complicados de descarbonizar. Cuando empresas como las que tú has comentado, incluso BMW, etcétera y demás, se meten en el tema de la movilidad con el hidrógeno, desde luego va a ir para adelante. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos ponernos a correr antes de andar, o sea, esto está claro. Yo vivo cerca de una gasolinera en la que se puso una hidrogenera, y la fotografía ahora mismo de esa hidrogenera no me gusta. Yo creo que nos pusimos demasiado pronto a caminar con este tema, por lo cual creo que hay que sentar las bases, y desde luego, bien manejado y demás, desde luego va a tener un papel muy relevante en el tema de la movilidad, por todo lo que ello conlleva del transporte, y ser un sector difícil de descarbonizar, un sector difuso, el transporte pesado, etcétera. También hay que ver un poco cómo se maneja el hidrógeno, ¿no?, en temas de transporte pesado, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, desde luego tiene un papel muy relevante, desde luego que sí. 30 segundos tengo, Rafa, para que cierres como quieras. Bueno, pues estamos ya pelados, pues solo dos pinceladas. En hidrógeno se puede invertir en proyectos, esas son inversiones normalmente. Esto no está todavía tokenizado como se ha hecho con la energía fotovoltaica. De momento son proyectos de plantas de al menos 10-20 megavatios. Hablamos entonces de escalas de millones, decenas de millones, incluso cientos de millones. Y en el caso de las empresas del sector, pues es complejo. Yo tengo que decir, aunque yo sea ingeniero, que siendo muy importante la tecnología que deben tener estas empresas para decidir ponerlas en cartera, no hay empresa que consiga vender si no tiene buenos comerciales, o sea, la parte de marketing y venta en cualquier empresa es fundamental. Y en este sector también es actualmente crítico el aspecto financiero, porque la mayoría de las empresas del sector están perdiendo dinero y la fortaleza financiera y la gestión de caja es también fundamental. Seguimos otro día, si os parece. Isaac de Moral, vente cuando quieras, que seguimos hablando largo y tendido de hidrógeno aquí en este encantado. huequito que dejamos en Radio Intereconomía los martes. Cuando queráis. Un placer, encantados de conocerte. Un placer. Y esperemos que hayas estado a gusto y que repitas visita. Muy a gusto. Voy a enviar un besito a mi hija Paula. Por favor. Que tiene 8 añitos y me dijo que me acordara de ella. Luego le enseñamos el vídeo, que esto se queda grabado en vídeo. Genial. También, así te puede ver. Y te... Maravilloso. Cuidado que con 8 años ya dicen si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Sí, me lo dice, pero bueno, se lo perdono. Luego te lo mandamos para que lo haga. Un besito muy fuerte. Juan Gómez Valero, Rafa Luque, ha sido un placer teneros por aquí desde Ariema. Hasta la próxima, cuidaros mucho, va quedando menos para ese 15 de octubre y va quedando menos para ese encuentro sectorial. En noviembre, ya el 18, ahí nos veremos. Yo ya decía antes que acuérdate de octubre, yo estaba ya preparado, yo ya tenía ya los zapatos limpios, pero si me das un mes más de margen, mejor. Gracias, Rafa, Juan, cuidaros mucho, un placer. Gracias. Nos vamos, que quedan poco más de 3 minutos para las 12 del mediodía, las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40.
Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En la Alberca, Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, la Abadía de los Templarios le ofrece 100.000 metros cuadrados de naturaleza en estado puro. Piscina, lagos, spa, pista de pádel, discotecas. ¿Por qué no se anima a disfrutar de nuestras propuestas? Fíjese, oferta entre semana relax de domingo a viernes, 5 noches en pensión completa con uso de spa diario, desde 475 € persona en habitación doble. Oferta fin de semana de viernes a domingo. 2 noches en media pensión desde 198 € persona en habitación doble. Llámenos ya al 923 42 31 07. Ya sabe, estamos en la Alberca y somos la Abadía de los Templarios. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La OCDE ha elevado en 2 décimas su previsión de crecimiento de la economía española hasta situarla en el 2,6%, en línea con la reciente proyección del Banco de España y 1 décima por debajo de la del Gobierno. Según la OCDE, España volverá a liderar este año el crecimiento entre las economías avanzadas a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial. Para 2026, el organismo eleva 1 décima su previsión de crecimiento hasta el 2%.